Ok, vamos a ver una serie de videos para hacer el setup inicial de un proyecto. Primero vamos a ver esta presentación a modo de introducción. Después vamos a hacer el setup inicial de algunos proyectos en diferentes lenguajes de programación y frameworks. ¿Sale? Primero, ¿qué es el setup inicial? Entonces, todo lo que hay que hacer en un proyecto en una sola ocasión y que normalmente se hace al inicio del proyecto antes de escribir la parte que correspondería a la lógica de negocios. No importa qué stack utilicemos, finalmente son ajustes que tenemos que hacer sí o sí para que nuestro proyecto funcione. Podemos, por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos que hacer para nuestro setup inicial, tenemos el scaffolding inicial. Básicamente es generar la estructura de carpetas y los archivos base. Esto normalmente se hace a través de un CLI. Hay algunos archivos que se van a tener que crear manualmente, pero ya los frameworks te facilitan la vida ayudándote con gran parte de este primer paso. Después, las dependencias necesitamos identificar e instalar y registrar las librerías que el proyecto necesita para funcionar. ¿Sale? Tenemos que hacer la configuración, conectar la base de datos, configurar las variables de entorno. Estas van a ir dentro de un archivo, la parte de cores para los accesos, para dar acceso a nuestro frontend, a la parte de las APIs o del API REST en este caso. Y bueno, la autenticación también sería importante. Hay que decidir qué autenticación vamos a utilizar y también configurarla. ¿Qué es el scaffolding? Es la parte del setup donde con una herramienta normalmente se generan de manera automática la estructura base del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Django, tenemos Django Start Project y tenemos también para generar las apps, tenemos ahí un comando, lo vamos a ver en el siguiente video. Y estos comandos nos ayudan primero a crear la estructura y a crear los archivos, algunos archivos base. Am, Hay archivos, como les decía, que tenemos que agregar dependiendo de lo que vayamos a hacer. En este caso vamos a hacer una arquitectura multicapas, entonces sí vamos a tener que agregar algunos archivos, sobre todo en la parte de Django, porque eh, Django de manera nativa, la arquitectura que utiliza es un poquito diferente a la de multicapas, pero bueno, finalmente cualquier lenguaje de programación podemos adaptar esta arquitectura. Lo que creas tú básicamente son archivos adicionales que tu arquitectura necesita. En el caso de nosotros, por ejemplo, el archivo services, el repository, lo que les decía, el punto .env, que son las variables de entorno, esos los vamos a crear nosotros. En el caso de Python, vamos a trabajar con entornos virtuales, ya que no queremos instalar librerías o dependencias de manera global, sino utilizarlas únicamente para este proyecto. Entonces vamos a iniciar creando un entorno virtual. Dentro de ese entorno virtual, perdón, vamos a instalar las dependencias, frameworks, base de datos, JWT, Cores, Django Framework y algunas otras cosas. Y luego vamos a utilizar, vamos a hacer, perdón, el scaffolding inicial eh, con diferentes frameworks y con diferentes lenguajes de programación. Uno de ellos va a ser este Django, por eso lo referencio aquí en esta presentación, pero finalmente lo vamos a hacer con diferentes herramientas. Luego vamos a configurar. ¿Qué se configura? Bueno, se configura am, la base de datos, las variables de entorno, los accesos a través de cores. Es decir, ya instalamos los frameworks, ahora los vamos a empezar a configurar y a utilizar, la autenticación. Y por último vamos a verificar que nuestro servidor esté corriendo sin errores. Algunas, por lo regular, las estructuras de los scaffoldings iniciales
Eh, son como se muestra aquí. Normalmente hay una carpeta config, una carpeta source, que es el núcleo de nuestro proyecto y que es generada por el framework. En esa carpeta normalmente están los ajustes globales, el router, los puntos de entrada, etcétera, etcétera. Tenemos también alguna carpeta como apps o modules donde se encuentran ya los módulos o lo que serían las entidades de negocio. Esto es los fragmentos de código que ya corresponden con la lógica de negocio y que se van a ocupar en diferentes modules o módulos de nuestro proyecto. En el punto end, contraseñas, claves secretas, puede ser nombre de usuario y contraseña de la base de datos, puerto de la base de datos y algunas otras configuraciones que se van a ocupar. Esto en realidad nunca se debería subir al repositorio de GitHub. Se va a subir un example para que quien vea el repositorio tenga una idea de cómo está estructurado, pero no los datos reales. No deberíamos subir los datos reales. Reglas para el punto M. Escribir contraseñas directamente. Nunca debemos escribir contraseñas directamente en el código. Deberíamos hacerlo a través de este archivo que nos va a permitir configurar las variables de entorno. No debemos subir el archivo env al repositorio. No debemos compartir claves por WhatsApp o correo y no debemos usar las mismas credenciales en dev y en producción. Es decir, en mi entorno de desarrollo puedo usar unas credenciales, pero en el entorno de producción debería utilizar otras. Siempre debemos crear un archivo .env con las credenciales locales. Siempre deberíamos agregar el .env y el git ignore antes del primer commit. Esto es, yo no tengo que esperar a que mi proyecto esté completo y se vea bonito para hacer la configuración de GitHub. Pues, también lo vamos a ver ahorita. Documentar en un archivo README qué variables se necesitan. Vamos a también crear por ahí un archivo README sencillo, pero bien estructurado para que podamos tener eh, una idea de cómo se hace esta parte. Y bueno, lo que les decía, al repositorio normalmente se sube un punto en example como plantilla, pero no con los datos reales, solo es una plantilla vacía. Ok, eso es lo que les comentaba. Vamos a utilizar Git desde el principio. No deberíamos esperar a tener el proyecto terminado y que mis endpoints estén funcionando al 100% y que todo se vea bien bonito para yo empezar a usar Git. No, la idea es todo lo contrario. Desde el principio tengo que hacer mi Git init, inicializar mi repositorio y luego crear mi Git ignore para saber qué archivos voy a ignorar. Am, ya después de esto, entonces ya puedo hacer mi primer commit y se supone, o en teoría, mi primer commit justamente lo que debe llevar es el scaffolding inicial. ¿Sale? Esto es la estructura general del proyecto. Y entonces sí, hago mi primer commit y ahora sí ya puedo empezar a codificar. El repositorio remoto finalmente va a ser un respaldo y no tengo que esperar a que mi código ya esté perfecto para poder empezar a subir cosas. Sale. Bueno, entonces ya que acabemos con el setup, con el scaffolding y con el setup inicial, vamos a hacer algunas cosas para verificar que nuestro trabajo está bien hecho. Primero, correr el servidor, por ejemplo, lo que les comentaba en Django, por ejemplo, con Python manage.py y luego run serve para levantar el servidor. Ver que la conexión de base de datos esté funcionando correctamente, que hemos conectado correctamente con nuestra base de datos. En este proyecto específicamente no vamos a usar Docker, vamos a hacerlo todo sin Docker. Y la otra cosa que tendría que suceder es que podemos acceder a nuestros endpoints, a nuestras APIs y nos van a contestar. No importa si nos contestan un 401, no importa si nos contestan un 405 o cualquier otro código de error.
Lo importante es que nos contesten para que sepamos que justamente nuestros endpoints están funcionando, están arriba y nuestro servidor está corriendo. Ok, eso va a ser entonces el setup inicial. Vamos a hacerlo, como les decía al principio, en diferentes lenguajes y con diferentes herramientas, ¿va? Y bueno, nos vemos en el siguiente video.